a mano, vamos a abrirla en el libro de Génesis capítulo 3. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina del pecado. Hemos venido hablando este año, el lema de este año es retener la doctrina que habéis aprendido. De hecho, ahí la tienen, ahí se pone siempre, retener la doctrina que habéis aprendido. Y es una de las cosas tan importantes que hoy más que nunca la iglesia necesita. Aprender la doctrina y retenerla. ¿Por qué? Porque hoy, señores, si en el tiempo de Pablo había tanta falsa doctrina, ahora después de 2000 años, ¿cómo estamos ahora, Señor? De tanta falsa doctrina, falsa enseñanza, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles. Entonces hay tanta falsedad hoy, hay tanta cosa que solo es apariencia, y lamentablemente la iglesia está siendo arrastrada, engañada. Lamentablemente los hijos de Dios hoy le dicen amén a todo, a todo. Es impresionante. Es impresionante ver en una congregación donde hay 20,000 personas. Estoy hablando de una congregación mega, una iglesia mega, donde hay 20,000 personas. Y llega alguien diciendo una gran barbaridad y las 20,000 personas aplauden y dicen amén. Dios mío, ¿hasta dónde estamos? Es impresionante. ¿Por qué? Porque el cristiano hoy ha caído en una pereza. Los cristianos hoy hemos caído en una pereza espiritual. Ya no queremos leer la Biblia. Ya no queremos agarrar la Biblia para leerla. No, nos conformamos con lo que el pastor me enseña el domingo, lo que el pastor me enseña el miércoles y el resto de la semana. ¿Y tu alimento? ¿Por qué hay tantos cristianos raquíticos, enfermos, desnutridos? Porque no se están alimentando con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Toda la palabra de Dios, hermano. Estaba pensando hoy en la mañana, hay una planta, hay un árbol que tiene un sinnúmero de propiedades. De hecho, en las farmacias naturistas, usted va a encontrar medicamentos de esa planta, de ese árbol. Es el árbol conocido de marango, pero científicamente es moringa. Pero aquí lo conocemos como amarango. ¡Qué bárbaro! Todo lo que contiene, todas las propiedades que tiene ese árbol. La hoja, la cáscara, la flor, la raíz. Todo lo que tiene ese árbol, todo, la vaina, la semillita. Si usted busca en internet y va a internet, investiga, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el marango, la moringa? Dios mío, usted va a encontrar una variedad de cosas. Es impresionante. Y ahí está en los montes, en los campos, ahí está. Al hermano que pasa aquí dejándonos la leche para hacer el refresco que hace ahí mi esposa. A veces le he dicho, hermano, consígame semilla de marango, consígame la hoja de moringa, ¿verdad? Y la pongo a secar y me hacen té, me como la semilla, ¿verdad? Y una vez a unos hermanos le regalé, mire, me vieron comiendo semilla de moringa. Y como yo no arrugo la cara, porque todo, para mí, nada es feo. Si es para mi bien, nada es feo. Entonces, pastor, ¿y qué está comiendo? Una semillita que es buenísima. ¿Quiere probarla? Sí, deme. Y hay otros que arrugan la cara para todo. Yo estoy seguro que cuando bebían guaro no arrugaban la cara. Pues para comerse una semillita que te va a curar, que te va a servir para tu bienestar. Entonces, yo comparaba y hoy en la mañana, orando, decía yo, ¿cuántas cosas dejó Dios en la naturaleza? ¿Cuántas plantas medicinales que ahí las tenemos pero no las hacemos?
¿Ah? Todas esas plantas que usted ve allá alrededor de aquellas palmeras, todas son plantas medicinales. Yo las he ido comprando porque de ahí, ¿verdad? Me hacen té, me hacen esto. Y eso es de bendición. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Dios nos dejó todo lo que necesitamos para nuestra salud. Pero Dios nos dejó en su palabra todo lo que necesitamos para que vivamos vidas santas, vidas agradables. Dios nos dejó su palabra para que nuestros matrimonios estén bien cuidados. Porque en la Biblia Dios habla al marido, Dios habla a la esposa. La Biblia nos habla a los padres, a los hijos. La Biblia nos enseña todo lo que necesitamos para tener una vida que agrade a Dios, hermano. Pero qué lamentable es que haya gente, ¿verdad?, que tiene accesible, que usted puede ir a una farmacia naturista y usted vaya y compre ya sea la pastilla de moringa, que ya la ponen en cápsula, o compra el polvito de la hoja, o usted busca la hoja y se lo hace. Pero hay gente que quiere ser sana, ¿verdad?, pero sin buscar la medicina. Hay gente que quiere vivir una vida agradable a Dios, pero sin buscar la palabra. Señores, eso no funciona así. Las cosas no funcionan así. Para que las cosas puedan tener efecto en mi vida, las tengo que aplicar. Yo voy al médico y el médico me dice que yo debo ponerme esta inyección y que debo ponerme este suero. ¿De qué me sirve que el médico me haga una receta, compre el medicamento y no me lo pongo? ¿De qué sirve? Así estamos haciendo hoy los cristianos. Ahí tenemos la Biblia, pero no nos alimentamos. Y ahí es donde el diablo se aprovecha. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina del pecado. Vamos a leer Génesis capítulo 3 y dice la palabra de Dios así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa,
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán al hombre, y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén y amén. ¿Qué es el pecado? Hay muchas definiciones, muchísimas. ¿Qué es el pecado? Hay muchas definiciones. Entre todas yo escogí esta. ¿Qué es el pecado? El pecado es rechazar la voluntad de Dios para hacer la mía. Eso exactamente fue lo que hizo Adán y Eva. El pecado es rechazar aquello que Dios dice que no debo hacer, pero yo quiero probar hacerlo. El pecado es hacer aquello que Dios prohíbe. Dios le había dicho a Adán y a Eva en el huerto que ellos podían comer de todo lo que había ahí. Una sola cosa le dijo: no, eso no. El día que tú comas de eso, morirás. Pero el hombre, la naturaleza del ser humano es que nunca estamos contentos con lo que tenemos. Nunca estamos contentos con lo que somos. Nunca estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, sino que queremos ir a probar lo que Dios prohíbe. Aunque nadie dijo amén, pero esos somos los seres humanos. El pecado se originó en el cielo, no en la tierra. El primer pecado no fue aquí en la tierra, el primer pecado fue allá en el cielo. Y el primer pecador fue un querubín precioso, el más precioso de los querubines, Satanás, Lucifer, la luz bella, se convirtió en Satanás. Allá en el cielo fue el primer pecado. Y luego el segundo pecado, o el primer pecado en la tierra, sucedió en el Edén, donde todo era perfecto. Hablemos en primer lugar del tentador. Es necesario que conozcamos al tentador. ¿Por qué? Porque todo cristiano se enfrentará al tentador, hermano. Todo verdadero cristiano se va a enfrentar a ese tentador tarde o temprano. Entonces, tratemos de conocer un poquito. Tratemos de hablar un poquito acerca del tentador. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Usted mira cómo Satanás busca como distorsionar la palabra. Usted se fija en ese versículo, cómo Satanás anda buscando cómo enredarnos, hermano. Porque Satanás lo que está diciendo ahí es una gran mentira. Satanás está diciendo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Eso había dicho Dios. No. Entonces Satanás siempre va a buscar cómo enredarnos. Satanás siempre va a venir a decir algo para crear duda, desconfianza. Y aquí está Satanás con una manera sutil. Y él siempre se ha presentado así y siempre se va a seguir presentando así. En el versículo 2 y 3 encontramos a Eva respondiéndole a Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, yo quiero decirte algo, Satanás, no, Dios no nos prohibió comer de todo. Él nos dijo que comiéramos de todo.
Verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Mis hermanos, yo creo que es necesario que entendamos que cuando Dios nos prohíbe algo es para nuestro bien. Yo lo voy a repetir eso una vez más. Todo lo que Dios nos prohíbe es para nuestro bien, hermano. Todo. Si Dios dice no fornicar, ¿por qué Dios prohíbe fornicar? Porque si no hacemos eso, es para nuestro bien. ¿Por qué Dios prohíbe que robemos? ¿Por qué Dios prohíbe que guardemos rencor? ¿Por qué Dios prohíbe que no andemos nuestro corazón lleno de amargura? ¿Por qué Dios dice que no debemos atesorar la amargura para no perdonar? Porque cuando usted no perdona, el más dañado es usted. Nosotros pensamos que cuando no perdonamos a alguien le estamos haciendo el mal a la persona que no perdonamos, y realmente el daño lo estamos haciendo nosotros mismos. Todo lo que Dios dice no, todo lo que Dios dice no hagas eso, es por nuestro bien. ¿Por qué no debo emborracharme? ¿Por qué Dios prohíbe? ¿Por qué Dios dice que ningún borracho heredará el reino de los cielos? Porque es para nuestro bien. ¿Aló? Pero el ser humano quiere componer las cosas a su manera. Ahí está el enemigo, siempre creando. Mire lo que dice el verso 4. Satanás siempre nos va a decir, el pecado no te va a hacer daño. Mire lo que dijo en el verso 4, lo que Satanás le dice a Eva. Mire lo que dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No te va a pasar nada. Oye, no te va a pasar nada. Tú puedes hacer lo que Dios dice que no hagas, pero no te va a pasar nada. Ninguna consecuencia te va a venir. De todas maneras, nadie se va a dar cuenta. De todas maneras, lo vas a hacer tan bien que nadie lo va a notar. Nadie se va a dar cuenta de eso. Qué astuto es el enemigo. Qué mentiroso. Por eso Jesucristo dijo que Él es el Padre. Él es el padre de la mentira. Él va a buscar siempre, ¿verdad? Él va a buscar siempre la manera de hacernos creer que el pecado no va a traer. Incluso yo le quiero dar una palabra a alguien esta mañana y espero que alguien la reciba. Hay personas aquí que piensan que porque nada les ha pasado ahorita, nada les va a pasar. Estás muy equivocado. Hay personas aquí que piensan que porque Dios no te ha castigado es porque nunca te va a castigar. Está equivocado. Hay personas aquí que piensan que aunque llevan una vida desordenada, pero como nada malo les pasa, es porque Dios ya se lo dejó pasar. Y entonces Dios es tan bueno que Él no te va a corregir, Él no te va a castigar, Él no te va a hacer nada. Yo quiero decirte, estás equivocado. Mi Biblia dice tarde o temprano el malo será castigado. Mi Biblia dice la lámpara del impío se le va a apagar. ¿Alguien está oyendo esto, hermano? Y yo le quiero decir eso a alguien esta mañana. Porque hay alguien aquí que puede estar tan confiado, todo me sale bien, en mi trabajo todo va bien, en mi salud estoy bien, como bien, duermo bien, salgo bien, me divierto, todo me va bien y todo bien. Oye, ¿cómo Dios me está bendiciendo? Sí, pero ando en pecado, vivo en pecado, hago lo que yo quiero y realmente Dios no me castiga. Dios no tomará por inocente, diga conmigo, al culpable. Dios no tomará por inocente ¿a quién? Así que si ¿sabe por qué Dios todavía no te ha castigado? ¿Sabe por qué Dios todavía no ha mandado juicio? Porque Dios te está dando tiempo. Pero como tú no quieres aprovechar el tiempo que Dios te está dando, recuerda lo que pasó a aquella mujer allá en la iglesia, en una de las 7 iglesias, en el libro de Apocalipsis. Aquella mujer que se le llama Jezabel, a quien el Señor dice le he dado tiempo para que se arrepienta, pero como no quiere arrepentirse, al final ¿qué decidió el Señor? La mandó desahuciada. Desahuciada. Ya no había cura para ella. La oportunidad se había acabado. Yo no sé por qué hay gente que espera hasta que ya las cosas se acaban para querer correr delante del Señor a pedirle misericordia. Yo se lo estoy diciendo eso a alguien esta mañana, porque sé que alguien está pensando que Dios lo bendice, que Dios lo ayuda, que Dios le prospera y que nada malo le pasa. Solamente espérate, muchacho. Solo espérate y vas a ver. Versículo 5.
Versículo 5. Sino que sabe Dios, mire lo que le dice el diablo a Eva, después de decirle, no te vas a morir. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que coma de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En ese versículo el diablo le dijo una verdad, pero también le dijo una mentira. El diablo va a decir cosas que son verdades, pero dentro de esa verdad hay una mentira. Para engañar, para arrastrar, para confundir. El diablo le hace creer al hombre que Dios nos quiere tener así como amargados. ¿Y por qué Dios nos permite? Me acuerdo una vez alguien, un amigo, un conocido. Y entonces me dice, Jerónimo, ¿tú sabes por qué yo no voy a ninguna iglesia evangélica? No, no sé, dime. Yo no voy a las iglesias evangélicas porque ustedes los pastores todo prohíben. Entonces le digo yo, oye, te tengo una buena noticia. En mi iglesia yo no prohíbo nada a nadie. Yo no le prohíbo nada a nadie. No en mi iglesia, en la iglesia del Señor. Corrijo eso porque alguien me anda diciendo cosas por ahí que dice, el pastor dice su iglesia como que fuera de él. Entonces me estoy corrigiendo. No es mi iglesia, es la del Señor. Uno hay que cuidarse hasta de lo que habla porque hasta ahí lo difaman a uno. Tú no prohíbes que vayamos a fiesta. No, le digo yo. Tú no prohíbes que yo tenga mi queridita. No. Oye, tú no prohíbes que yo me eche mi tapi. No. Para tu iglesia si quiero irme. Pues sí, llega, te espero. Lo único que quiero decirte es que yo, Jerónimo, yo no prohíbo nada. Quien lo prohíbe es Dios. Ah, no, me dice, ya me arruinaste vos. La gente quiere buscar a Dios, pero sin dejar nada. Por eso es que la Biblia dice que la gente que quiere ir al cielo entra por una puerta ancha, donde todo es permitido. Aquí vamos los que vamos para el cielo, pero vamos pecando. Aquí vamos para el cielo, pero voy a mi manera. Y así van un montón de gente que creen ser cristianos y que creen que el día que se muera se van a despertar en el cielo. Y la tristeza más grande y la decepción más grande que van a llevar es el día que se mueran, porque se van a despertar en el infierno, en un lugar de tormento, en un lugar donde van a necesitar una gota de agua, como el alma del rico que pedía por una gota de agua. La mayoría de la gente está buscando la puerta ancha, donde todo el mundo dice que es cristiano, pero la puerta angosta solo entra la gente que muere a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si tú no estás dispuesto a morir a ti, ¿y qué significa eso, pastor? Que tú ya no vas a hacer lo que tú quieres. Yo sé que usted me entiende, pero se está haciendo el loco. Yo sé, algunos de ustedes me están entendiendo perfectamente, pero se hacen los bobos a veces. En 2 Corintios capítulo 11, versos 3 y 4, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos advierte que aquel engañador que engañó a Eva todavía sigue engañando y va a seguir engañando y va a seguir haciendo todo para engañar a los cristianos. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en 2 Corintios 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ahí está Pablo trayendo a memoria lo que hizo el engañador, Satanás. Con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la ¿sincera qué? Fidelidad a Cristo. Verso 4. Por favor, le ruego a Dios que usted lea y que el entendimiento se le abra para que usted vea cómo Satanás ahora engaña. ¿Qué medio usa? Ahora ya no usa una serpiente.
Entonces, ¿a quién usa Satanás para engañar a la iglesia? Verso 4. Porque si viene alguno predicando, viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, que dice Pablo, bien lo toleráis. Entonces, ¿cómo entra ahora Satanás a la iglesia para engañar? Por medio de, dígalo, predicadores. ¿Lo pudo ver? ¿Lo pudo ver? Satanás no va a venir aquí a presentarse dentro de las iglesias con cacho, con cola, con trinchante y diciendo, aquí estoy yo, soy el diablo. No. Ahora Satanás se disfraza a través de falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores. Porque si viene alguno predicando, entonces Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Corinto que muchos falsos vestidos de piel de oveja, pero por dentro eran lobos rapaces, ellos predicaban a otro Jesús. ¿Cómo es eso de predicar a otro Jesús? Claro. ¿Cuántos predicadores hablan que Jesús te va a resolver todos los problemas? ¿Sí o no? Jesús te va a resolver todos los problemas. ¿Eso es verdad? Pregunto, ¿es verdad? No. Y si usted cree eso, usted está siguiendo a otro Jesús. Si usted cree que Jesús le va a venir a resolver todos los problemas de la vida, usted está siguiendo a otro Jesús. Porque no es ese el verdadero Jesús. De hecho, el verdadero Jesús dijo que por ser de Él, el mundo no nos iba a amar a nosotros. ¿Aló? Jesús dijo que por seguirlo a Él, por ser discípulo de Él, la gente del mundo nos iba a odiar. Hoy se está predicando a otro Jesús. Venía Cristo y todos tus problemas se solucionan. Venía Cristo que Él te va a bendecir en todo. Venía Cristo que Él se va a llevar todas las enfermedades. Entonces, si Él se llevara siempre todas las enfermedades, nadie se va a morir. De algo hay que morirse. Dios puede sanar, Jesús puede sanar, sí, pero Él sana a quien Él quiere. A quien Él quiere. Pero es que la Biblia dice que por su llaga somos curados. Sí, hay gente que se ha muerto declarando eso y se murió. ¿Y eso hace a Jesús mentiroso? No, porque Él va a sanar a quien Él quiere. ¿Alguien se acuerda que nuestro Dios es soberano? ¿Y se acuerdan qué fue lo que yo les enseñé? Lo que significa ser soberano. Soberano es que Él hará las cosas a su manera. Eso quiere decir, Él hará las cosas a su manera. Y si Él quiere permitir que yo tenga que sufrir para enseñarme, yo voy a sufrir. Y si Él quiere permitir que hayan necesidades en mi vida para moldearme, Él va a permitir. Yo espero que alguien reciba esto. No, pero algunos de ustedes están creyendo que Jesús te va a traer solución a todos los problemas. No, ese es otro Jesús. Hay otros que creen que cualquier cosa que pasa, si alguien tiembla, si alguien cae, todo es el Espíritu Santo. Esa persona está llena del Espíritu Santo, mira cómo tiembla. Y ya le dije una vez, no es que yo no crea, yo creo que el Espíritu Santo puede tocar, sí. Y yo creo que alguien puede caer tocado por el Espíritu Santo, sí. Lo he dicho y lo he dicho y lo he dicho y lo sigo diciendo. Pero también sigo diciendo que hay gente que solo es emoción. Hay gente que solo es emoción. He visto gente caer miles de veces, pero no cambian. No cambian de vida. Ese no es el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo toca a alguien, la vida de esa persona cambia. Entonces, de repente estamos diciendo que todo es el Espíritu Santo. Esto es el Espíritu Santo. No, hay cosas que hoy suceden en las iglesias que no es el Espíritu Santo. Hay cosas que hoy se predican diciendo que es el Evangelio. El Evangelio es que todo te va a salir bien. No, el Evangelio es que te arrepientas de tu pecado.
Hoy ya nos enseña el verdadero evangelio. Y por eso es que Satanás se sigue disfrazando para meterse en la iglesia. ¿Y cómo se mete? A través de falsos predicadores, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, enseñando un montón de falsa doctrina. ¿Se da cuenta por qué hoy hay tanto cristiano siguiendo cosas de hombres? Siguiendo visiones de hombres, siguiendo sueños de hombres, siguiendo profecías de hombres. Hay un montón de gente que hoy le cree más a los sueños de los que dicen ser fulano de tal, que miró un sueño, que tuvo un sueño. Y hay gente que le cree más a los sueños que a la misma palabra de Dios. No, hermano, ¿cómo es posible? Por favor. Luego que ya vimos al tentador con su astucia, su engaño, el tentador ya dejó la semillita sembrada, la duda. El tentador no te obliga. Si usted se fija, Satanás no obligó a Eva. Si usted se fija, Satanás no la agarró del cuello a Eva y le dijo: anda, agarra el fruto, a ver, agárralo o tomalo, yo te lo voy a dar. No. Satanás no agarró el fruto y se lo dio. No. Satanás no la llevó. No. Satanás lo que va a poner es un deseo. Yo espero que alguien esté aquí hoy. Satanás lo que va a poner es un deseo. Yo tengo deseo de ir a hacer. Ya Satanás puso la semilla. Tienes deseo de ir a hacer aquello que sabes que no debes hacer. Ya Satanás puso la semilla. Tienes deseos. Entonces ahora veamos el pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Versículo 6. El pecado siempre parece bueno. El pecado siempre parece deleitable, agradable. El pecado siempre lo vamos a ver como algo que me va a traer satisfacción. Mire lo que dice el verso 6. Verso 6. Y vio la mujer, cuando el diablo le habló, la mujer se fue a ver el fruto que el Señor le dijo que no. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es que ya me acordé lo que me dijo la serpiente, que yo voy a adquirir sabiduría y voy a ser como Dios. Y tomó de su fruto. Mire todo el proceso. Ya lo miró, ya lo codició, ahora viene y lo toma. Hasta allí no ha comido, pero ya está la semilla sembrada. Y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado siempre va a parecer como inofensivo. No, si no es malo. Esto no creo que me va a hacer daño. El otro día yo le decía a ustedes, me gustaría invitar aquí a Sansón, a David, a Saúl, traerlos como invitados especiales aquí un día. David, el pecado que cometiste con Betsabé no te produjo nada malo, ¿verdad? O preguntarle a Saúl, Saúl, no haber obedecido a Dios cuando te dijo que esperara 7 días y hiciste la locura de presentar un sacrificio que no te tocaba a ti hacerlo, no te trajo ninguna consecuencia. O preguntarle a Adán y a Eva, Adán y Eva, ustedes no sufrieron nada, ¿verdad? Por cometer pecado. O preguntarle a Judas, Judas, ven para acá, Judas, ese deseo desordenado que tenías por el billete, porque el amor que tenía Judas era el dinero, lo único que le interesaba el dinero. Judas, ese amorcito que tenías por el dinero, no te llevó a nada malo. ¿Qué tal si tuviéramos todos esos invitados aquí? A Coré, a Jesse, a Can, a todos esos que no quisieron obedecer cuando Dios dijo algo, no hagas eso. El pecado siempre va a parecer como inofensivo, pero hay otro detalle. Toda persona que peca arrastra a otra. ¿Escuchaste bien? Toda persona que peca arrastra a otro. Volvamos a leer el versículo 6.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Y qué hizo después? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El que está embarrado quiere embarrar a otro. El que está sucio quiere ensuciar a otro. El que ha perdido la comunión con Dios quiere que otros la pierdan también. Yo espero que alguien siga aquí conmigo. El pecado siempre. El pecado de Saúl afectó a sus hijos y a la nación de Israel. El pecado de David afectó su casa, sus hijos y a la nación de Israel. El pecado de Coré, de Acán, afectó a toda su familia. El pecado de Jesse afectó a toda su familia. ¿Y usted está pensando que su pecado no va a afectar a su familia? ¿Ah? ¿Usted está pensando que el pecado no va a afectar tu vida? Oh, pobre de ustedes, hermano. Realmente. Qué ignorante que nos volvemos. Qué ignorante que nos volvemos. Tú piensas que vas a seguir pecando y que nada malo te va a pasar. Dios mío. Es triste realmente al punto donde hemos llegado los que nos llamamos cristianos. Es triste al punto donde hemos llegado. Por causa del pecado. Por causa del pecado, el hombre quiere después reparar las cosas a su manera. Versículo 7. Después que el hombre peca, quiere reparar las cosas a su modo. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y cosieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron. Entonces ahora voy a cubrir mi pecado. Ya pequé. Ahora lo que voy a hacer es taparme. Y ya el Señor, ya el Señor no me va a ver. El ser humano ahora quiere tapar su pecado con religión. De hecho, hay personas que creen que solo por el hecho de ir a una iglesia se van a salvar. Errores. Hay algunas personas que creen que porque oran en la mañana, Señor, yo estoy encomiendo mi vida, mi alma, mi vida, sí, pero están en pecado, creen que se van a salvar. Hay gente que cree que hace ayuno, hay gente que ayuna, pero está viviendo en pecado y creen que su ayuno lo va a salvar. Por eso es que le digo, yo no sé hasta dónde vamos a llegar de tanta ignorancia en la vida cristiana. Yo no lo sé. ¿Hasta dónde vamos a llegar los cristianos de sumergidos cada día más en más ignorancia? La paga del pecado es muerte. El pecado siempre va a traer consecuencias. Versículo 8 al 10, ¿qué dice? Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba? Sí, pero Dios quería que ellos se dieran cuenta que su pecado los había separado de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve que porque estaba desnudo y me escondí. Aquí está la primera consecuencia. Tengo miedo, tengo vergüenza, tengo culpa. Y es lo primero que el hombre siente cuando está consciente que ha desobedecido a Dios. Cuando el hombre está consciente que ha desobedecido a su Dios, a su Padre, aquel que lo dio todo, aquel que me amó tanto que entregó a su Hijo. Pero yo, en libre y espontánea voluntad, decidí hacer lo que me da la gana. Y después que lo hago, viene la culpa, viene el miedo. Ahora Dios me va a castigar. Me va a castigar. Y como Dios no, yo no quiero que Dios me castigue, me va a meter en 3 días de ayuno para que Dios me perdone. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mi hermano, el pecado nos separa de Dios. ¿Alguien escuchó eso? El pecado te aparta de Dios. Por eso es que sentimos ese vacío cuando pecamos. Por eso es que sentimos esa
esa distancia de Dios y de mi persona. Por eso es que decía el hermano Joel cuando oraba, ¿verdad? Que hay momentos donde uno ya no siente nada. Ya no siente ni frío ni calor. Uno ora y dice, no siento nada. Realmente siento como que mi oración no pasa del techo. Siento que mi oración ya Dios no la oye. Siento que yo no sé qué pasa, como que Dios se me fue, Dios se me escondió. Sí, por tu pecado. Vuestros pecados han hecho una división, dijo el profeta Isaías. Vuestros pecados han hecho una división entre ustedes y yo. ¿Y sabe qué? Tu pecado ha hecho, dice Dios, que yo me tape los oídos para no oír tu oración. Wow. ¿Ah? ¿Y usted cree que el pecado no le va a traer ninguna consecuencia? Romanos 5:12. Por tanto, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Qué trajo el pecado? Así es, del polvo fuiste tomado, al polvo vas a volver, le dijo el Señor. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, después del pecado de Adán, el pecado nos cubrió a todos. Y todos nacimos muertos espiritualmente. Y todos un día nos vamos a morir. Romanos 5:18. Romanos 5:18. La peor de todas las muertes es esta. Porque está la muerte física, la muerte espiritual, la que nos separa de Dios. Está la muerte física. Pero la peor de todas las muertes es esta que le voy a mencionar. Y es la muerte eterna. Es cuando una persona muere sin haberse arrepentido. Una persona cuando muere sin haberse puesto a cuentas con Dios. Romanos 5:18. ¿Todavía alguien me sigue, hermano? ¿Todavía alguien está interesado en oír esta palabra? Ok, entonces mire lo que dice Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino ¿qué es lo que vino? La condenación a todos los hombres. Ahí está, esa es la peor de las muertes. Será la condenación eterna. De la misma manera, el mismo versículo 18 nos da una esperanza. De la misma manera, por la justicia de uno, hablando de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. El pecado nos trajo muerte espiritual porque nos separa de Dios. El pecado nos trae muerte física porque nos morimos. Pero el pecado nos trae la peor de las muertes y es la condenación. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio, dice la palabra de Dios. Qué triste, hermano. Qué triste para toda persona que tuvo oportunidad de arrepentirse, pero nunca quiso. Y murió condenado. Y fue a despertar al infierno. Qué triste para tantos jóvenes, jovencitas, hombres, mujeres. Qué triste para todos los que el Señor nos ha hablado y nos habla y nos está hablando. Qué triste, hermano. Qué triste. Tantas veces que Dios nos habla, tantas veces que Dios nos habló, tantas veces hay gente ahora mismo en el infierno que está recordando cada mensaje que Dios le dio, cada palabra que Dios le dio, pero no quisieron cambiar. Ahorita, mientras usted y yo estamos aquí oyendo la palabra de Dios, en el infierno hay gente recordando las veces que Dios le habló, pero no quisieron cambiar, no quisieron arrepentirse. No quisieron renunciar a su pecado. No quisieron renunciar. No quisieron morir. Como dijo Pablo, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Lamentablemente hoy muchos de nosotros no podemos decir esto. Porque sigo viviendo yo. Porque hago lo que yo quiero. Voy donde yo quiero. Vivo con quien yo quiero. Entonces no vive Cristo en mí. Qué triste, hermano. Toda la creación ha caído bajo maldición. Por eso hay enfermedad. Por eso la naturaleza hay más desastres. Por eso cada día hay más desastres naturales. Porque toda la tierra está bajo maldición. Según la Biblia dice que en el tiempo de la gran tribulación, mire bien, si ahorita no aguantamos el calor, va a venir un tiempo en la gran tribulación donde el calor del sol aumentará 7 veces. Añádale 7 veces el calor que hay ahora, súmelo por 7. 7 veces más. Dice la Biblia que
a los seres humanos que vivan para ese tiempo, en la piel le brotará lepra, cáncer en la piel, por los rayos solares. Todo eso está en la Biblia. Dios mío, lo que se le espera a este mundo es algo terrible. Pero lo más terrible de todo es que el ser humano siempre anda buscando a quien culpar. Versículo 11. Verso 11. Ya estoy terminando. Nos vamos a ir un poquito más temprano hoy, para que vaya a almorzar temprano y se vaya a dormir. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios le está hablando a Adán. Adán, ¿y quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, ¿qué le dijo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Oye, yo siempre he dicho que Adán culpó a la mujer, pero si usted y yo leemos bien, Adán está culpando a Dios. Si lo leemos bien, Adán está culpando a Dios. ¿Aló? ¿Ah? ¿O estoy equivocado? Y el hombre respondió, verso 12, la mujer que me diste. En otras palabras, Señor, ¿por qué mejor no me diste otra? ¿Ah? ¿Por qué no me diste una sabia? Esta carnal me llevó a mí. ¿Ah? Esta hija del diablo que tú me diste fue la que me llevó a mí. Pero fuiste tú que me diste a esa mujer. ¿Ah? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. Tú ya sabías todo, Señor. Así que la culpa es tuya. ¿Sí o no? Que a veces culpamos a Dios de las cosas que nos pasan. ¿Ah? Hay un proverbio que dice eso, que el hombre en su carnalidad, en su vida mundana, hace lo que le da la gana y después cuando viene el castigo, culpa a Dios, dice. Hay un proverbio que dice eso. Culpamos a Dios. Es Dios el culpable. Quiero terminar. Ya hablamos del tentador, ya hablamos del pecado, el origen del pecado, pero ahora hablemos del remedio. No podemos terminar esta enseñanza sin hablar del remedio para el pecado. En Génesis 3:15 encontramos esta promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese versículo es considerado el primer anuncio del Evangelio de Jesucristo. En ese versículo 15, Dios está anunciando desde allí, desde ese momento, Dios ya está anunciando a Jesucristo, su Hijo, que va a venir a morir. Hay un anuncio que va a venir alguien nacido de una mujer, que Satanás lo iba a afectar en el calcañar, pero no lo iba a matar. Pero el hijo de la mujer le iba a dar en la cabeza. Y eso exactamente fue lo que hizo Jesús. El diablo pensó que había derrotado a Jesús. El diablo pensó que había vencido a Jesús cuando lo miró clavado en la cruz. El diablo pensó que había derrotado al Salvador cuando Él muere y entrega su espíritu en la cruz. Satanás pensó que Él había ganado. Pero a Satanás se le olvidó que había una promesa, que el Hijo de Dios iba a morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar. A Satanás se le olvidó que Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, Él vino como una ofrenda para derramar su sangre, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia. ¿De qué? ¿De qué?
Dígalo, de todo pecado. ¿De cuántos pecados nos limpia? De todo pecado. ¿Qué te parece si le das un aplauso de alabanza al Señor, hermano? En el bosquejo que usted lleva dos citas bíblicas acerca del poder que Jesucristo tuvo sobre Satanás. Ahí usted lo lleva, en la Biblia, en el bosquejo. Lo leo rapidito, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Jesucristo vino a destruir a Satanás. Y si alguien dice, pero si lo destruyó, ¿por qué Satanás todavía sigue haciendo cosas? Porque todo tiene su tiempo. Ya el Señor tiene el tiempo que lo juzgó, y el Señor ya tiene el tiempo que va a ser atado por 1000 años, y luego ya tiene el tiempo que será lanzado al lago de fuego. Los días de Satanás están contados, señores. Él es un enemigo derrotado, pero nosotros estamos en Cristo, el que lo venció y el que nos ha dado la victoria, en el nombre de Jesús. En Génesis 3:21, dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo que el hombre había agarrado, la hoja de higuera para taparse, Dios quitó esa hoja de higuera, y en ese versículo 21 se menciona el primer sacrificio que Dios hizo para cubrir el pecado del ser humano. Porque dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica ¿de qué? De piel. Y si eran túnicas de piel, entonces algún animalito tuvo que sufrir la muerte, ¿sí o no? Pues ese animalito era la figura de Cristo, quien vino a morir por nuestros pecados. Entonces aquí está. El único que puede traer solución al pecado, hermano, es Dios. No es la religión, no es la iglesia. El único que puede traer solución al pecado es Jesucristo, que es el Salvador. Es su sangre, es la fe puesta en Jesús. El hombre quiere creer en la iglesia, pero la iglesia no puede salvar. El hombre quiere creer en apóstoles, profetas, en reverendos y en esto, pero el hombre no puede salvar a nadie. Solo hay un Salvador, se llama Jesucristo. En Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio. Él ya hizo el sacrificio, nosotros solo tenemos que aceptarlo. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para ser limpio de mi pecado? Esa fue la pregunta que le hicieron a Pedro. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvo? ¿Qué tenemos que hacer para ser limpio del pecado? Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué es lo que todo hombre debe hacer? Arrepentirse. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debe hacer todo hombre para ser limpio de su pecado? Arrepentirse. Ese es el problema que hay hoy en el nuevo evangelio, en el evangelio moderno. Ya no se llama al arrepentimiento. Ya no se llama arrepiéntete. Tienes que arrepentirte de tu vida, de tu mala vida, de tu mala manera de vivir. Debes arrepentirte. Pero no solo arrepentirte, debes apartarte. Porque el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Hay gente que todavía sigue como Adán y Eva, escondiéndose, haciendo pecado escondidito. ¿Cuándo vas a entender que si por más que te escondas, Dios lo sabe todo? Así que es tiempo de dejarnos de esconder y decirle: aquí estoy, Señor, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy pecando, reconozco que estoy practicando el pecado, reconozco que vivo en pecado, pero hoy me arrepiento y me quiero apartar de él. ¿Para alcanzar? Entonces, si no te apartas del pecado, yo te pregunto hoy, ¿por qué estás esperando misericordia de Dios? Dios mío, eso que le acabo de decir está terrible. Se lo voy a volver a decir. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿alcanzará? Ok, y si no lo confieso y no me aparto, ¿por qué estoy esperando misericordia? Dios no puede ir en contra de su palabra. ¿Alguien me comprende? Hay gente que está esperando misericordia del Señor, pero misericordia no hay. Porque la misericordia que Dios ofrece es a través del perdón y apartarse del pecado. Eso está fuerte. Lamentablemente la gente quiere seguir creyendo que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a prosperar, que Dios le va a ayudar, que Dios lo va a salvar, que Dios lo va a llevar al cielo, pero viviendo su vida a su manera. Quiero terminar leyendo Romanos 6:22. Quiero terminar con esto. Los demás versículos usted los lee, ahí los lleva. Van unos cuantos pasajes bíblicos ahí. Para los que están estudiando conmigo, pues ahí lo leen. Pero yo quiero terminar con Romanos 6:22. Quiero cerrar con esto y aquí termino. Romanos 6:22. Quiero cerrar con esto. Romanos 6:22. Por ahí lo tenemos. Ahí está. Quiero cerrar con esto. Romanos 6:22. ¿Estamos listos? Yo termino con esto, de veras, ya termino. Yo termino. Y digo esto para que los que estaban dormidos se despierten por lo menos para leer lo último que voy a decir. Romanos 6:22. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin. Eso es lo que el Señor te está ofreciendo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿qué es lo que hace Jesucristo cuando yo me arrepiento? Él me liberta del pecado. ¿Pero para qué me liberta del pecado? 3 cosas, dice este versículo. Número 1, me libertó del pecado para que ahora yo me convierta en un siervo de Él. Entonces usted debería preguntarse, ¿usted es un siervo del Señor? ¿Usted es una sierva del Señor? ¿O usted sigue haciendo lo que le da la gana? ¿Usted es un siervo del Señor? ¿Usted es una sierva del Señor? ¿O usted sigue viviendo como usted quiere? Hemos sido libertados del pecado, pero ahora somos siervos de Dios. Número 1. Número 2, mi fruto, el fruto que debo dar como siervo de Dios, ¿qué cosa es? Santificación. Y yo le he repetido tantas veces esa palabra, se las he dicho tantas veces y no me cuesta volvérsela a repetir. La santificación es apartarnos de lo malo. Es lo más sencillo. La santificación no es hacerme un rito que me limpien, que me sacudan, que me bañen con sal, que me bañen con agua Buda o que me bañen con no sé qué. No sé. O como dijo alguien por ahí, que me hagan una limpia. ¿Ah? No. La santificación es algo tan sencillo
como dejar de hacer el pecado. Eso es la santificación. ¿El Señor me limpió de mis pecados? Sí. ¿Ahora soy un siervo de Dios? Sí. ¿Y mi fruto debe ser la santificación? Sí. Quiere decir que debe haberse un cambio en nosotros. Pero si en tu vida no hay un cambio, es porque ni te has arrepentido, ni eres un siervo de Dios, porque no estás dando fruto de santificación. Y por último, el Señor dice que aquellos que hemos sido libertados del pecado, venimos a ser siervos de Dios, venimos a dar fruto de santificación. Espérenme, que se me perdió el texto. ¿A dónde era? 6:22, gracias. 6:22. Entonces dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y al final, ¿qué me va a dar Dios? ¿Qué te va a dar Dios? Ese es el fin. Ese es el final. Eso es lo que me espera. La vida eterna. Pero no hemos llegado todavía. Por eso es que Pablo dijo: yo me olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Te vas a seguir escondiendo como Adán? ¿Vas a seguir echándole la culpa a otro? Y por eso es que tú sigues practicando el pecado. Dices: no, es que yo peco por la mujer, por el hombre, por mi suegra. Yo peco por mis hijos. Yo peco porque nadie me entiende. Deja de estar culpando a los demás. Tu pecado es tu culpa. Mi pecado es mi culpa. Yo no debo estar culpando a nadie. La vida eterna. ¿Usted se imagina? Vida eterna es lo que Dios quiere darnos. Y aún así muchos la rechazan. Y aún así muchos se hacen los locos o las locas, como que no fuera con ellos esta palabra. Como que esta palabra no es para ellos. Esta palabra es para cualquiera, pero no para mí. No, hermano. Un día tú y yo vamos a presentarnos delante de Dios. Y hoy usted y yo tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios, de ponernos a cuentas con Él y nos apartemos del pecado.